Niña miente a su padre, y él termina haciendo algo que dejaría a todos en lágrimas. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. La cafetera comenzó a funcionar a las 5:30 am, su sonido familiar haciendo eco en la pequeña cocina de la casa de los Brooks. El sargento Daniel Brooks alcanzó su taza con una mano, mientras se abotonaba la camisa del uniforme con la otra. Fuera de la ventana, el invierno de Milwaukee había pintado el mundo de blanco durante la noche, la oscuridad aún resistiéndose a la promesa del amanecer. «Emily, cariño, es hora de levantarse», llamó, su voz profunda suavizándose en los bordes. No hubo respuesta desde la pequeña habitación al final del pasillo. Daniel suspiró, pasándose una mano por su cabello entrecano. 6 años como padre soltero no habían hecho que la rutina matutina fuera más fácil. En la habitación de Emily, los animales de peluche formaban un círculo protector alrededor de la niña de 6 años dormida. Daniel tocó suavemente su hombro. «Hola, Supergirl. Día de escuela». Los ojos de Emily se abrieron, esos inconfundibles ojos familiares de los Brooks, el mismo azul profundo que una vez perteneció a su hermana Meredith, los mismos que lo miraban desde su propio espejo cada mañana. 5 minutos más, murmuró, desapareciendo bajo su manta de unicornio. Hoy no, pequeña. La señora Finch no puede esperar para siempre. La mención de su vecina anciana que acompañaba a Emily a la escuela pareció funcionar. Pequeños pies golpearon el suelo mientras Daniel se dirigía de vuelta a la cocina. 20 minutos de suave caos siguieron. Cereal de desayuno derramado, ligas para el pelo perdidas y encontradas, los calcetines equivocados declarados demasiado rasposos. Hasta que finalmente, Emily estaba de pie junto a la puerta con su abrigo morado y abultado, la mochila asegurada. Daniel se arrodilló, subiéndole la cremallera del abrigo hasta el mentón. «El almuerzo está empacado, una manzana extra porque estás creciendo. Y necesito alimento para el cerebro», asintió Emily seriamente. «Así es», sonrió, sus ojos cansados arrugándose en las esquinas. «Te recogeré después de mi turno. Pórtate bien con la señora Finch». Emily lo abrazó repentinamente, con fiereza. «Te quiero hasta el infinito, papi. Te quiero hasta el infinito más uno». Con su ritual diario completo, la observó desde la puerta mientras Emily saltaba por la nieve hacia la figura, esperando de la señora Finch. Más tarde esa tarde, luces rojas y azules se reflejaron en las ventanas del aula, mientras la patrulla de Daniel se detenía frente a la escuela. Los niños señalaban y susurraban. El papá de Emily, el oficial, siempre era una pequeña celebridad. «¿Cómo estuvo la escuela?», preguntó Daniel mientras Emily subía. «Aprendimos sobre la hibernación», respondió, concentrada en abrocharse el cinturón. «Los osos duermen todo el invierno». «Eso suena bien ahora mismo», bostezó Daniel, ganándose una risita de Emily. Mientras conducían a casa a través del temprano anochecer invernal, Emily miraba por la ventana. «Papi, nadie durmió en mi habitación anoche». Daniel asintió distraídamente, pensando en los planes para la cena. «Eso es bueno, cariño. Pero pensé que podrían», añadió ella, su voz repentinamente más pequeña. El comentario registró tardíamente. Daniel miró a su hija por el espejo retrovisor. «¿Qué quieres decir, Em?» «Nada». Su atención se dirigió a una máquina quitanieves que pasaba. Esa noche, después de arropar a Emily, Daniel se detuvo fuera de su puerta. La casa crujía y se asentaba en el frío. Sonidos normales que de repente parecían más fuertes. Sacudió la cabeza ante su propia inquietud. Demasiados años llevando la placa, viendo lo peor de las personas. Pero a medianoche, un suave golpe desde la habitación de Emily lo despertó. Instantáneamente, con el corazón acelerado, cruzó el pasillo en 3 zancadas. Emily estaba profundamente dormida, su habitación sin alteraciones excepto por un libro que se había caído de su mesita de noche. Daniel lo volvió a colocar, besando su frente antes de regresar a la cama. Por la mañana,
Mientras preparaba el almuerzo de Emily, Daniel notó que la lonchera de ayer todavía estaba en su mochila. Al abrirla, la encontró completamente vacía, incluso los recipientes lamidos hasta quedar limpios. ¿Comiste tu almuerzo ayer? Los ojos de Emily se abrieron ligeramente antes de bajar la mirada hacia su cereal. Tenía mucha hambre. Todo, incluso la manzana y el sándwich. Sus pequeños dedos jugueteaban con su manga. Ajá. Daniel cerró la mochila, una ligera arruga cruzando su rostro. Algo no estaba del todo bien. Durante los siguientes días, Daniel se encontró observando a Emily más de cerca. Pequeñas cosas seguían molestándole. La forma en que abrazaba su mochila contra su pecho cuando pensaba que él no estaba mirando. Cómo la puerta de su habitación ahora permanecía firmemente cerrada cuando antes siempre estaba abierta. Los ocasionales susurros que escuchaba al pasar por su habitación. «Estás pensando demasiado», Jessica Ramírez, su compañera de patrulla, le dijo mientras conducían por las nevadas calles de Milwaukee. Los niños a veces se vuelven raros. La mía comenzó a coleccionar insectos muertos el verano pasado. Daniel asintió, pero no podía sacudirse su inquietud. No es propio de ella ser reservada. Emily me cuenta todo. Está creciendo, dijo Jessica suavizando su voz. Incluso a los 6 años comienzan a querer privacidad. Su conversación se detuvo cuando la voz del despachador crepitó por la radio. Una familia necesitaba asistencia en los apartamentos River Point. La calefacción había fallado en su unidad, y las temperaturas estaban bajando peligrosamente. Cuando llegaron, el corazón de Daniel se hundió. Una madre joven con 2 niños pequeños estaban acurrucados bajo mantas en su sala de estar. Las paredes eran delgadas, las ventanas escarchadas por dentro. «Hemos llamado a mantenimiento 3 veces», explicó la mujer, su aliento visible en el aire frío. «Nadie viene». Mientras Jessica se encargaba del papeleo para conseguirles alojamiento de emergencia, Daniel se arrodilló junto al niño más pequeño, una niña de la edad de Emily. «¿Cómo te llamas?», preguntó gentilmente. «Lily», susurró ella, su pequeña mano aferrándose a un gastado osito de peluche al que le faltaba un ojo. «Es un nombre bonito. Vamos a ayudarte a llegar a un lugar cálido, ¿de acuerdo?» Lily asintió solemnemente, y algo en su tranquila dignidad le recordó dolorosamente a Daniel a su hermana Meredith en sus últimos días antes de desaparecer de su vida. ¿Había hecho lo suficiente? La pregunta lo emboscó, asentándose pesadamente sobre sus hombros mientras ayudaba a la familia a reunir sus pertenencias. Esa tarde, Daniel recogió a Emily de la casa de la señora Finch. «Ha estado callada hoy», comentó la anciana, sus amables ojos estudiando el rostro de Daniel. «¿Todo bien en casa?» «Perfectamente», le aseguró Daniel. «Probablemente solo tristeza invernal». Pero en la cena, cuando Emily apenas tocó su espagueti favorito, la preocupación de Daniel se profundizó. ¿Algo te está molestando? Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?» Emily empujó una albóndiga alrededor de su plato. «Lo sé. Entonces, ¿por qué siento que me estás ocultando algo?» Su tenedor resonó contra el plato. «No lo estoy haciendo. ¿Por qué haces tantas preguntas?» El estallido inusual sorprendió a ambos. El labio inferior de Emily tembló. «Lo siento», susurró. «Está bien», dijo Daniel, extendiendo la mano a través de la mesa para apretar la suya. «Solo quiero asegurarme de que estés feliz». Emily asintió, pero su habitual brillo parecía atenuado. Más tarde, después de acostarla, Daniel decidió revisar la cocina. 3 manzanas más habían desaparecido del frutero desde la mañana. La caja de cereal estaba notablemente más ligera. Desconcertado, comenzó una inspección más completa de la casa. Nada parecía fuera de lugar hasta que llegó a la habitación de Emily. Arrodillándose, revisó debajo de su cama, un escondite favorito para todo, desde dibujos hasta envoltorios de caramelos. Sus dedos rozaron algo suave. Al sacarlo, Daniel se encontró sosteniendo un calcetín, gris, gastado en el talón y demasiado
grande para ser de Emily. Sus instintos policiales, adormecidos en su papel de padre, de repente se activaron. Esto no era solo un secreto de niña, esto era algo completamente diferente. De pie en el oscuro pasillo, con el calcetín desconocido en su mano, Daniel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su mundo seguro y predecible con Emily se había convertido repentinamente en un territorio incierto, y no estaba seguro de qué dirección tomar. El viento aullaba afuera, sacudiendo las ventanas de su pequeño hogar, como si advirtiera que la tormenta apenas comenzaba. Daniel metió el misterioso calcetín en su bolsillo, su mente acelerada. Su entrenamiento lo instaba a confrontar a Emily inmediatamente, pero su corazón aconsejaba paciencia. Solo tenía 6 años. Tal vez había una explicación simple. A la mañana siguiente, la observó con más cuidado. Emily tarareaba mientras se cepillaba los dientes, aparentemente despreocupada, pero cuando pensaba que él no estaba mirando, deslizó un plátano extra en su mochila. «Eso es mucho desayuno», comentó Daniel casualmente. Emily se congeló por solo un segundo. «Es para un proyecto. Estamos aprendiendo sobre alimentos saludables». «Ya veo». Se arrodilló a su nivel. «Emily, sabes que no hay nada que no puedas contarme, ¿verdad? Incluso si piensas que podría molestarme». Ella asintió solemnemente. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su hermana, grandes y sinceros. «Lo sé, papi». La dejó en la escuela con una persistente sensación de inquietud. En lugar de dirigirse directamente a la comisaría, Daniel decidió hablar con la maestra de Emily. La señora Williams lo recibió en su colorida aula durante su periodo de planificación. «Emily es una de mis estudiantes más brillantes, sargento Brooks. Creativa, amable, siempre la primera en ayudar a otros. ¿Ha parecido diferente últimamente? ¿Más reservada, quizás?» La maestra consideró esto. Reservada no, pero su imaginación ha estado bastante activa. La semana pasada, escribió una historia sobre amigos invisibles que necesitaban ayuda. Sacó una carpeta de su escritorio. «¿Le gustaría ver?» Daniel asintió, aceptando el papel cubierto con la cuidadosa caligrafía de Emily e ilustraciones de crayón. La historia describía amigos mágicos que tenían frío y hambre, escondiéndose en lugares secretos porque temían ser enviados lejos. «Es bastante conmovedora», dijo la señora Williams. «Tiene una verdadera empatía por los necesitados». Después de agradecerle, la siguiente parada de Daniel fue la casa de la señora Finch. La anciana lo invitó a tomar café, sus ojos agudos sin perderse nada. «He notado a Emily mirando el reloj en los días que trabajas hasta tarde», dijo, sirviéndole una humeante taza. «Casi ansiosa. La semana pasada la encontré recogiendo piñas y hojas en el patio trasero. Cuando le pregunté para qué, dijo que estaba construyendo un nido para alguien que necesitaba refugio». Daniel suspiró. «¿Cree que podría estar ayudando a alguien? ¿Alguien real?» La señora Finch revolvió su café pensativamente. «Los niños ven el mundo de manera diferente a nosotros, Daniel. A veces notan cosas que nosotros no vemos». Le dio una palmadita en la mano. «Mantendré un ojo más atento sobre ella después de la escuela, si quieres». Esa noche, Daniel preparó la cena favorita de Emily, queso a la parrilla cortado en forma de estrellas. Mientras comían, mantuvo sus preguntas casuales. «La señora Williams me mostró tu historia hoy, sobre los amigos invisibles que necesitaban ayuda». Emily se animó. «¿Te gustó?» «Mucho». «¿De dónde sacaste esa idea?» Se encogió de hombros, sumergiendo su sándwich en sopa de tomate. «Solo se me ocurrió». «¿Y la comida que has estado llevando? ¿Es para un proyecto escolar o algo más?» La cuchara de Emily se detuvo a mitad de camino hacia su boca. «Es para personas que podrían tener hambre». El corazón de Daniel se ablandó. «Eso es muy amable de tu parte. Pero, sabes, si alguien necesita ayuda, hay adultos cuyo trabajo es ayudarlos». «¿Como tú?», preguntó Emily. «Como yo», confirmó Daniel. Por un momento, pensó que ella podría confiar en él. Ella dejó su cuchara.
Tomó un respiro profundo y miró directamente a sus ojos. El silencio se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas. «Papi», finalmente dijo, su voz pequeña pero firme. «Siempre dices que debemos ayudar a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Sin importar qué». La inesperada gravedad en su voz lo tomó por sorpresa. Daniel sintió de repente como si estuvieran teniendo dos conversaciones a la vez, una con palabras y otra, más importante, oculta debajo. «Sí», dijo cuidadosamente, «pero de manera segura y no completamente por tu cuenta». Emily asintió, pareciendo alcanzar alguna decisión. «Privada. He terminado, puedo retirarme». Más tarde, Daniel se paró en la puerta de su habitación, observándola dormir. Cualquiera que fuera el secreto que guardaba, ahora estaba seguro de que involucraba a alguien necesitado, alguien que ella estaba tratando de proteger. La pregunta era, ¿de qué? ¿O de quién? El invierno profundizó su control sobre Milwaukee, los días acortándose a medida que diciembre se acercaba. La preocupación de Daniel por Emily continuó creciendo junto con las montañas de nieve, acumulándose fuera de sus ventanas. «Tenemos otra situación en el refugio juvenil», Jessica le informó mientras comenzaban su turno. «3 adolescentes se fueron ayer. Con esta ola de frío, necesitan ser encontrados rápidamente». Daniel asintió, su mente calculando instantáneamente los tiempos de supervivencia en temperaturas bajo cero. Cuando llegaron al refugio, la directora los recibió, con una expresión preocupada. «Son buenos chicos», explicó. «Solo desconfían del sistema. Uno de ellos, Nathan, ha rebotado entre 5 hogares de acogida en los últimos 2 años». El nombre envió una sacudida inesperada a través de Daniel. Nathan, su hermana Meredith, siempre había dicho que sí. Alguna vez tenía un hijo. Lo llamaría Nathan, como su abuelo. «¿Alguna idea de a dónde podrían haber ido?», preguntó Daniel, apartando los recuerdos. Nathan mencionó un familiar en el área, pero no dio detalles. Dijo que probablemente ni lo recordarían de todos modos. Mientras buscaban en los vecindarios cercanos, Daniel se encontró pensando en Meredith, su brillante risa que gradualmente se apagó a medida que sus luchas se intensificaron, la forma en que se alejaba cuando él intentaba ayudar. La última vez que la vio, estaba abordando un autobús, prometiendo llamar cuando se estableciera. Esa llamada nunca llegó. «¿Estás bien?», la voz de Jessica interrumpió sus pensamientos. «Te fuiste a otro lugar por un minuto». «Solo pensaba en mi hermana», admitió Daniel. «Hoy habría sido su cumpleaños». Jessica apretó su hombro. «¿Quieres encender una vela por ella después del turno?». Daniel negó con la cabeza. «Quizás el próximo año». Era más fácil concentrarse en el trabajo que enfrentar el peso de sus arrepentimientos. Esa noche, caminó por el perímetro de su casa, un hábito de sus días de novato que se había convertido en un ritual de confort. El haz de su linterna recorrió el patio, deteniéndose en la puerta del jardín. Estaba ligeramente entreabierta, a pesar del nuevo pestillo que había instalado justo el fin de semana pasado. Frunciendo el ceño, Daniel la aseguró. Luego continuó su inspección. Cerca del cobertizo, una huella de barro presionada en la nieve, demasiado grande para ser de Emily. Su pulso se aceleró mientras seguía el rastro, pero desapareció en el borde de la propiedad. Dentro, encontró a Emily en su habitación, rodeada de papel y crayones. «¿Qué estás dibujando?», preguntó, manteniendo su voz ligera. «Un mapa», respondió ella, sin levantar la mirada. Daniel miró por encima de su hombro. Era, de hecho, un mapa de su vecindario, con su casa en el centro. Varios lugares estaban marcados con estrellas de diferentes colores. Notó un patrón de estrellas rojas que correspondían con las noches que él trabajaba hasta tarde. «Eso es muy detallado», dijo cuidadosamente. «¿Para qué son las estrellas?». Emily rápidamente volteó el papel. «Es para un juego». «Emily». Su teléfono sonó, cortando su pregunta. «Brooks», contestó saliendo al pasillo. «Sargento, es el oficial Tanner. Hemos tenido varias llamadas sobre alguien vagando por
El vecindario Riverside después del anochecer. Los residentes están preocupados. Los dedos de Daniel se tensaron alrededor del teléfono mientras miraba de vuelta a la puerta de Emily. Descripción: varón joven, posiblemente un adolescente, vistiendo una chaqueta oscura. Nada amenazante, solo sospechoso. Estoy fuera de servicio, pero es mi vecindario. Estaré atento. Después de colgar, Daniel regresó a la habitación de Emily, pero ella ya había guardado sus dibujos y se estaba preparando para la cama. ¿Todo bien, papi?, preguntó, su expresión demasiado inocente. Todo bien, le aseguró. Oye, ha estado alguien en nuestro patio. Tal vez alguien con quien podrías haber hablado. La mano de Emily se detuvo en medio de tirar hacia atrás su manta. No, dijo, demasiado rápido. ¿Por qué? Solo verificando. Ha habido reportes de alguien en el vecindario. El miedo cruzó su rostro. No miedo al peligro, Daniel se dio cuenta con repentina claridad, sino miedo al descubrimiento. ¿Me dirías si vieras a alguien? ¿Incluso si te pidieran que guardaras el secreto? Emily se metió en la cama sin responder. Mientras Daniel la arropaba, finalmente susurró. ¿Estarían en problemas? La pregunta confirmó sus sospechas. Eso dependería de por qué se estaban escondiendo, respondió cuidadosamente. Emily se volvió hacia la pared. Buenas noches, papi. Mucho después de que ella se durmiera, Daniel se sentó a la mesa de la cocina, la casa silenciosa a su alrededor. Afuera, el viento aullaba, sacudiendo las ventanas. Su instinto como oficial de policía lo instaba a actuar, a proteger a su hija de lo que, o quién, estaba invadiendo sus vidas. Pero sus recuerdos de Meredith lo contenían. Ella también había necesitado ayuda, pero había huido de ella, temerosa del juicio o las consecuencias. Su teléfono vibró con un mensaje de Jessica. Encontramos a uno de los adolescentes. Seguimos buscando a los otros. Daniel se frotó los ojos cansados. Dos situaciones separadas, se dijo a sí mismo, pero una sensación persistente en sus entrañas sugería que podrían estar conectadas de maneras que aún tenía que descubrir. A la mañana siguiente, Daniel llamó para llegar tarde al trabajo. En lugar de dirigirse a la comisaría, condujo hasta el edificio de servicios familiares del condado de Milwaukee, un lugar que usualmente solo visitaba por asuntos policiales. Oficiales. Necesito hablar con Grace Sullivan, le dijo a la recepcionista, mostrando su placa por costumbre más que por necesidad. Grace había estado en el sistema por casi 20 años. Si alguien entendía a los niños y sus secretos, sería ella. Sargento Brooks, lo saludó, conduciéndolo a su pequeña oficina llena de obras de arte infantiles. Estas no son nuestras circunstancias habituales de reunión. ¿Es sobre alguno de sus casos? Es personal, admitió Daniel, aceptando la silla que ella ofreció. Es sobre Emily. Mientras describía la situación, la comida desaparecida, el misterioso calcetín, el comportamiento secreto de Emily, Grace escuchó sin interrumpir, sus experimentados ojos pensativos. Los niños a menudo guardan secretos por dos razones, explicó cuando él terminó. O tienen miedo de meterse en problemas ellos mismos, o están protegiendo a alguien más. Me temo que es lo segundo, dijo Daniel, y no sé cómo abordarlo sin asustarla, o a quien sea que podría estar ayudando. Grace asintió. Los niños tienen instintos notables. Antes de hacer sonar alarmas, asegúrese de entender a qué está respondiendo ella. Después de salir de la oficina de Grace, Daniel tomó una decisión impulsiva. Condujo a la casa de su suegro en las afueras de la ciudad, un lugar que visitaba con menos frecuencia de la que debería. Robert Miller abrió la puerta con sorpresa. «¿Daniel? ¿Está bien, Emily?» «Está bien», le aseguró Daniel, «pero podría usar tu perspectiva». Se acomodaron en la sala de estar, Robert bajándose al gastado sillón que había sido el favorito de Claire antes de su muerte. Fotos de la fallecida esposa de Daniel sonreían desde la repisa. «Emily ha estado actuando diferente», explicó Daniel. «Reservada, protectora. Claire siempre la entendió de formas que yo no podía».
Las manos curtidas de Robert descansaban sobre los brazos del sillón. Claire tenía ese don de ver bajo la superficie, dijo, su voz áspera por la emoción. Emily también lo tiene. Esa sensibilidad. Hizo una pausa. Si la hubiera entendido mejor, tal vez podría haber ayudado a Claire durante sus días más oscuros. El paralelo no expresado con Meredith flotaba en el aire entre ellos. ¿Qué habría hecho Claire?, preguntó Daniel. Ella habría confiado en el corazón de Emily, respondió Robert simplemente, mientras se aseguraba de que estuviera a salvo. Esa tarde, cuando Daniel recogió a Emily de la escuela, estaba charlando animadamente con una niña que él no reconocía. «Papi, esta es Lily», los presentó Emily. «Es nueva. ¿Puede venir alguna vez?» Daniel reconoció a la niña del apartamento con los problemas de calefacción. «Por supuesto», dijo, sonriéndole. «Un placer conocerte, Lily». En el camino a casa, Emily explicó. La familia de Lily tuvo que mudarse. Su antiguo lugar estaba demasiado frío, como cuando los osos no pueden hibernar adecuadamente. «Eso es difícil», dijo Daniel, observando a Emily en el espejo retrovisor. «Es bueno que seas amigable con ella». Emily asintió solemnemente. Todos necesitan un amigo cuando las cosas son difíciles. Más tarde, mientras hacía la colada, Daniel descubrió un frasco de vidrio en la habitación de Emily, etiquetado «Fondo de ayuda de emergencia», en su cuidadosa caligrafía. Dentro estaba su asignación acumulada, casi $30 en billetes pequeños y monedas. Las piezas comenzaban a conectarse, pero la imagen completa seguía siendo elusiva. El sábado amaneció brillante y despejado, el sol convirtiendo el patio cubierto de nieve en un campo de diamantes. Daniel había despejado su agenda, determinado a tener una conversación real con Emily sin distracciones. «¿Qué tal unos panqueques?», sugirió, ya midiendo la harina mientras Emily entraba a la cocina en sus pantuflas de unicornio. «¿Con chispas de chocolate?» Su rostro se iluminó. «¿Hay algún otro tipo?» Daniel le guiñó un ojo. Trabajaron lado a lado, Emily colocando cuidadosamente chispas de chocolate en cada panqueque, mientras Daniel manejaba la espátula. La normalidad del momento casi le hizo olvidar sus preocupaciones. Casi. Durante el desayuno, Daniel tomó un respiro profundo. Quiero hablar sobre algo importante». El tenedor de Emily se detuvo a mitad de camino hacia su boca. «¿Estoy en problemas?» «Para nada», le aseguró. «Pero necesito que entiendas que los secretos a veces pueden ser peligrosos, incluso cuando pensamos que estamos ayudando». Emily dejó su tenedor, sus pequeños hombros, tensándose. «He notado comida desaparecida», continuó Daniel suavemente, «y encontré un calcetín que no es nuestro. Sé que podrías estar tratando de ayudar a alguien, y eso es algo amable. Pero si alguien necesita ayuda, hay formas más seguras de hacerlo». Por un largo momento, Emily miró fijamente su plato, su labio inferior atrapado entre sus dientes. Luego, para sorpresa de Daniel, sus hombros se hundieron en lo que parecía alivio. «No se suponía que debía decirlo», susurró. «Pero es solo un gato, papi». «¿Un gato?», repitió Daniel. Emily asintió sinceramente. «Un gato gris con una oreja rasgada. Estaba tan flaco y con frío. He estado dejando comida junto al cobertizo para él. Y el calcetín...» Retorció sus manos. «Tomé uno de los tuyos viejos para hacerle una cama. Iba a decírtelo, pero pensé que no me dejarías alimentarlo». La explicación era tan simple, tan inocente, que Daniel casi se rió en voz alta de alivio. Todas sus preocupaciones, las misteriosas huellas, el comportamiento secreto, de repente parecían las exageraciones de un padre ansioso. «¿Puedo ver este gato?», preguntó. El rostro de Emily se iluminó. «Normalmente viene de noche, pero a veces también por la mañana. Podemos verificar». Se abrigaron y se dirigieron al cobertizo. Efectivamente, acurrucado en una esquina había un viejo calcetín forrado con hojas, y al lado, un recipiente de plástico vacío. «¿Ves?»,
Ahí es donde come señor Bigotes, señaló Emily orgullosamente. Daniel sintió una ola de tontería al lavarlo. Toda esta preocupación por un gato callejero había permitido que sus instintos policiales superaran su sentido común. Bueno, señor Bigotes no debería tener que comer solo en el frío, dijo, alborotando el cabello de Emily. ¿Qué tal si conseguimos algo de comida para gatos? Adecuada y le hacemos un mejor refugio. El chillido de deleite de Emily calentó su corazón. Pasaron la tarde construyendo una pequeña casa para gatos de un viejo contenedor de almacenamiento, forrado con una vieja manta del armario de ropa. Esa noche, mientras arropaba a Emily, ella lo abrazó, fuertemente. ¿No estás enojado por el gato? Para nada, le aseguró Daniel. Pero la próxima vez, solo dímelo, ¿de acuerdo? No más secretos entre nosotros. Prometo, dijo Emily, sus ojos claros y honestos. El alivio de esta simple explicación persistió con Daniel durante toda la noche. Incluso, llamó a Jessica para reírse de su exageración. ¿Ves? Cosas normales de niños, le dijo ella. Necesitas dejar de llevar tu trabajo a casa, Brooks. Se fue a la cama esa noche más relajado de lo que había estado en semanas. A las 2 a.m., se despertó para una verificación rutinaria de la casa. Un hábito de sus días de novato. Todo estaba tranquilo y pacífico, hasta que llegó a la habitación de Emily. A pesar del frío invernal exterior, su ventana estaba entreabierta 1 pulgada, exactamente lo que le había hecho prometer nunca hacer. Daniel miró fijamente la ventana abierta, el aire frío de la noche filtrándose en el dormitorio de Emily. Ella estaba profundamente dormida, acurrucada bajo sus mantas, aparentemente inconsciente del frío invernal. Suavemente, cerró y aseguró la ventana, su mente acelerada. Esto no era por un gato. Ningún padre responsable dejaría a su hijo dormir con una ventana abierta en diciembre en Wisconsin. A la mañana siguiente, mientras Emily se duchaba, Daniel revisó el sistema de seguridad del hogar que había instalado después de la muerte de Claire. Lo que encontró hizo que su estómago cayera. El sistema había sido desactivado temporalmente múltiples veces durante las últimas semanas, siempre durante sus turnos nocturnos. Emily no podría haber hecho eso. El panel de seguridad estaba demasiado alto, el código demasiado complejo. Cuando ella bajó para el desayuno, Daniel mantuvo su voz medida. Emily, necesitamos hablar sobre tu ventana. Emily se congeló, con la cuchara a medio camino hacia su tazón de cereal. Estaba abierta anoche, continuó él. Hemos hablado de esto. Es peligroso, especialmente en invierno. El señor Bigotes podría necesitar entrar, murmuró ella, sin encontrar su mirada. Emily, dijo Daniel firmemente, necesito la verdad. ¿Hay alguien ayudándote con el sistema de seguridad? ¿Alguien mayor que tú? Un destello de pánico cruzó su rostro. No. Entonces, ¿cómo se apaga cuando no estoy en casa? No lo sé. Su voz se elevó, desafiante de una manera que nunca había escuchado antes. Tal vez olvidaste encenderlo. Daniel sintió que su entrenamiento policial se activaba, el tono familiar que usaba durante los interrogatorios deslizándose en su voz. Emily, mentir empeora esto. Si alguien está viniendo a nuestra casa. Se detuvo abruptamente cuando la vio encogerse contra su silla. El miedo, parpadeando en sus ojos. No miedo al peligro, sino miedo a él, su propio padre. El autodesprecio lo golpeó inmediatamente. Lo siento, dijo, suavizando su tono. Solo quiero entender qué está pasando. Nada está pasando, insistió Emily, lágrimas brotando en sus ojos. ¿No me crees? Quiero hacerlo, dijo Daniel, extendiendo la mano por la suya, pero ella la retiró. ¿Puedo ir a mi habitación? Daniel asintió, observando impotente mientras ella corría escaleras arriba. La distancia entre ellos de repente se sentía inmensa, un abismo creado por secretos y sospechas. En el trabajo, Daniel no podía concentrarse. Durante un momento tranquilo, buscó en la base de datos actualizaciones sobre los adolescentes desaparecidos del refugio. 2 habían sido encontrados, pero uno, Nathan, seguía desaparecido.
Casi como una ocurrencia tardía, escribió el nombre de su hermana en el sistema. Meredith Brooks. La computadora mostró una notificación. Archivo accedido recientemente. Eso es extraño, murmuró. ¿Qué cosa?, preguntó Jessica inclinándose sobre su hombro. Alguien ha estado mirando el archivo antiguo de mi hermana. La última actualización oficial fue hace años, cuando la policía de Milwaukee había cerrado su caso de persona desaparecida. Probablemente solo mantenimiento del sistema, sugirió Jessica, pero Daniel no estaba convencido. Demasiadas coincidencias se estaban acumulando. Esa noche, regresó a casa para encontrar a la señora Finch, esperando con Emily. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja mientras Emily subía las escaleras. Apenas habló toda la tarde. Tuvimos un desacuerdo, admitió Daniel. Me está ocultando algo. Algo importante. La señora Finch le dio una palmada en el brazo. Los niños a menudo piensan que nos están protegiendo a guardar secretos. Después de la cena, que Emily apenas tocó, Daniel fue a revisar la despensa para los suministros del almuerzo de Emily para el día siguiente. Se congeló cuando abrió la puerta. A pesar de su conversación de esa mañana, a pesar de la promesa de Emily sobre la historia del gato, faltaba más comida. Una barra de pan, un frasco de mantequilla de maní, un paquete entero de galletas. De pie en la cocina, sosteniendo el envoltorio de galletas vacío que había encontrado escondido detrás de las cajas de cereal, Daniel sintió el peso de la traición. No solo el secretismo de Emily, sino su propio fracaso para entender lo que estaba sucediendo en su hogar. Cualquiera que fuera la situación, la historia del gato había sido solo eso, una historia, una distracción inteligente de una verdad que se volvía cada vez más preocupante. La distancia entre Daniel y Emily creció en los cientos días siguientes. Las conversaciones del desayuno se redujeron a intercambios de una sola palabra. El viaje a la escuela transcurrió en un silencio incómodo. Cada noche, Daniel revisaba la ventana de Emily, encontrándola firmemente cerrada, pero la confianza entre ellos ya se había roto. En el trabajo, Daniel se ofreció para turnos extras, sumergiéndose en los problemas de extraños en lugar de enfrentar el creciente misterio en su propio hogar. Sus compañeros oficiales notaron el cambio. «Te ves agotado», comentó el jefe Williams después de una reunión informativa. «¿Todo bien en casa?» «Solo un momento difícil con Emily», admitió Daniel. «Estoy considerando hablar con alguien profesional al respecto». El jefe asintió comprensivamente. «Mi hija pasó por una fase a los 7 años donde solo hablaba con sus animales de peluche. Los niños son criaturas extrañas, pero esto no era solo una fase», Daniel estaba seguro. Esto era algo más preocupante. Esa tarde llamó a la doctora Martínez, una psicóloga infantil recomendada por Grace Sullivan. «Puedo ver a Emily el próximo martes», le dijo la doctora. «Pero recuerde, los niños a menudo actúan así cuando están procesando duelo o cambio». «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que su madre falleció?» 4 años, respondió Daniel, su garganta tensándose. «Pero nunca ha sido reservada como ahora». La nieve comenzó a caer fuertemente esa noche. El pronóstico del tiempo advirtiendo de la peor tormenta de la temporada. El teléfono de Daniel sonó justo cuando estaba ayudando a Emily con su tarea. «Todos a cubierta, Brooks», dijo el jefe Williams. «Esta tormenta está golpeando fuerte. Tenemos accidentes acumulándose en la interestatal y cortes de energía comenzando en el lado este». Daniel miró a Emily, quien estaba deliberadamente enfocándose en sus problemas matemáticos, fingiendo no escuchar. «Necesitaré llamar a la señora Finch», dijo. «Ya está hecho», respondió el jefe. «Estamos organizando cuidado infantil de emergencia para oficiales con familias. La señora Finch confirmó que puede quedarse con Emily. 20 minutos. Después, Daniel estaba dejando a Emily. La nieve cayendo tan espesa que apenas podía ver a través de los limpiaparabrisas. «Volveré tan pronto como pueda», prometió, arrodillándose para abrazarla. Los brazos de Emily se envolvieron alrededor de su cuello.
más apretados que de costumbre. «Ten. Cuidado, papi», susurró, y por un momento volvía a ser su niña pequeña, no la guardiana de secretos. «Siempre lo tengo», le aseguró con un guiño. La noche se extendió interminablemente mientras Daniel ayudaba a automovilistas varados, dirigía el tráfico alrededor de líneas eléctricas caídas y asistía a residentes ancianos cuando su calefacción fallaba. Sus manos temblaban ligeramente por el agotamiento y demasiado café. Los limpiaparabrisas de su patrulla luchando contra la nieve implacable. A las 2 a.m. sonó su teléfono. El número de la señora Finch apareciendo en la pantalla. «¿Daniel?» Su voz estaba tensa de preocupación. «Lamento molestarte durante la emergencia, pero pensé que deberías saber. Vi haces de linterna provenientes de la ventana del dormitorio de Emily hace unos 10 minutos. Su agotamiento desapareció instantáneamente. ¿Está ella en su habitación?» «Sí». Revisé inmediatamente. Estaba dormida o pretendiendo estarlo. La ventana estaba cerrada, pero estoy segura de que vi luces, como si alguien estuviera haciendo señales. «Estaré allí en 15 minutos», prometió Daniel, ya alertando al despacho sobre su situación. El viaje a casa de la señora Finch normalmente tomaba 5 minutos, pero las calles ahogadas de nieve extendieron el viaje a casi 20. Para cuando Daniel llegó, la anciana estaba esperando ansiosamente en la puerta. «Todavía está dormida», susurró la señora Finch. «He estado revisando cada pocos minutos». Daniel le agradeció y entró silenciosamente en el dormitorio de invitados, donde Emily yacía acurrucada bajo una colcha. Su respiración era demasiado uniforme, demasiado medida. No estaba dormida. Dijo suavemente, «necesito llevarte a casa ahora». Ella no protestó, reuniendo silenciosamente sus cosas y siguiéndolo. Hasta el auto. El viaje a casa fue tenso, la nieve creando un mundo privado alrededor de su vehículo. En casa, Daniel la ayudó a entrar, quitando la nieve de su abrigo. «Descansa un poco. Hablaremos por la mañana». Pero cuando revisó su habitación 15 minutos después, estaba vacía. La ventana permanecía cerrada, pero una nota yacía sobre su almohada. «Tenía que ayudar. Por favor, comprende». Daniel se quedó congelado, la nota temblando en su mano, mientras el silencio absoluto de la casa lo presionaba. Afuera, la tormenta aullaba como una cosa viviente, tragándose las huellas que conducían desde su puerta trasera hacia la oscuridad blanca y arremolinada. El pánico surgió a través de Daniel, mientras leía la nota de Emily nuevamente. 1000 terribles escenarios pasaron por su mente, cada uno peor que el anterior. Agarró su abrigo y linterna, precipitándose hacia la ventisca. «Emily», llamó, su voz tragada por el viento aullante. El haz de su linterna cortaba débilmente a través de la cortina de nieve. Huellas, pequeñas que solo podían ser de Emily, estaban desapareciendo rápidamente bajo la nieve fresca. Daniel la siguió a través del patio, pasando el cobertizo, y hacia el jardín comunitario que yacía inactivo durante el invierno. Su corazón golpeaba dolorosamente contra sus costillas. ¿En qué estaba pensando, saliendo con este clima? ¿A quién estaba tratando de ayudar? Las huellas conducían al cobertizo de herramientas del jardín, una pequeña estructura de madera que el vecindario mantenía comunalmente. Mientras Daniel se acercaba, vio un tenue resplandor desde el interior. «¿Emily?» Su voz se quebró con alivio y miedo mientras abría la puerta. Ella estaba sentada en una caja volteada, con una linterna de batería a su lado, rodeada de suministros, mantas, recipientes de comida y un pequeño calentador conectado a una batería portátil. «¡Papi!». Lágrimas se derramaban por sus mejillas. Tenía que asegurarme de que todo estuviera listo. ¿Listo para qué? Daniel se arrodilló a su lado, revisándola en busca de heridas. Su entrenamiento policial, momentáneamente superado por la preocupación paternal. «Emily, no puedes salir corriendo así. ¿Entiendes lo peligrosa que es esta tormenta? Pero él podría venir esta noche», insistió, secando sus lágrimas con manos enguantadas. «Por la tormenta. Necesita un lugar cálido». «¿Quién necesita un...?»
«Lugar cálido», preguntó Daniel, aunque comenzaba a entender. El labio inferior de Emily tembló. «No puedo decírtelo. Lo prometí». Daniel respiró profundamente, forzando sus pensamientos acelerados a disminuir. Esto no era un interrogatorio. Esta era su hija, asustada, con frío, y tratando, desesperadamente, de hacer lo que ella creía correcto. «Emily», dijo suavemente, «sé que estás tratando de ayudar a alguien. Esa es una de las cosas que más amo de ti, tu gran corazón. Pero no puedes ayudar a nadie si te enfermas en esta tormenta». Sus hombros se hundieron en derrota. «Solo quería asegurarme de que tuviera un lugar a donde ir». Daniel la envolvió con una manta. «Vamos a casa. Podemos hablar allí, donde es seguro y cálido». Una vez en casa, Daniel hizo chocolate caliente, una ofrenda de paz, un consuelo familiar. Se sentaron a la mesa de la cocina, la tormenta rugiendo fuera de sus ventanas. «No estoy enojado», comenzó Daniel, observando a Emily acunar su taza. «Estoy preocupado, y no puedo ayudar si no entiendo qué está pasando». Emily miró fijamente su chocolate caliente. «¿Lo harás irse?» «No sé eso», respondió Daniel. «Soy oficial de policía porque quiero ayudar a las personas, no solo arrestarlas». Algo en su tono hizo que Emily levantara la mirada. Por primera vez en semanas, parecía verlo realmente, no como una figura de autoridad de la que esconderse, sino como su padre que la amaba. «Yo también solía esconder cosas», continuó Daniel suavemente. «Cuando era joven, pensaba que tenía que arreglar todo por mí mismo». «¿Cómo qué?», preguntó Emily, la curiosidad templando su cautela. Daniel sonrió tristemente. «Como cuando la tía Meredith estaba en problemas. Pensé que podía ayudarla sin decirle a nadie. Pero algunos problemas son demasiado grandes para que una persona los maneje sola». Los ojos de Emily se ampliaron ante la mención de su tía, un tema raramente discutido en su hogar. «Mamá solía decir que me parezco a ella. De tal palo, tal astilla», murmuró Daniel, la frase que Claire a menudo usaba golpeándolo con fuerza inesperada. «Tiene su compasión, su intuición». Los dedos de Emily jugueteaban con su taza. «El chico en el jardín. Tiene ojos como los tuyos, y como los míos». El corazón de Daniel saltó un latido. «¿Qué chico, Emily?» Ella encontró su mirada, una decisión visiblemente formándose detrás de sus ojos. «Papi, ¿qué pasó con el hijo de la tía Meredith?» La pregunta aterrizó como un golpe físico. Daniel miró fijamente a su hija, recuerdos y revelaciones colisionando en su mente. «¿Cómo sabes de eso?», susurró, pero ya sabía la respuesta, incluso antes de que Emily respondiera. El misterioso visitante, el sistema de seguridad, la comida desaparecida, todas las piezas de repente, aterradoramente, encajando en su lugar. Daniel permaneció inmóvil, la pregunta de Emily resonando en su mente. El hijo de Meredith, su sobrino, un niño que nunca había conocido, cuya existencia había sido poco más que un rumor en la familia. «Emily», dijo cuidadosamente, «¿cómo sabes que la tía Meredith tuvo un hijo?» Emily trazó el borde de su taza con un dedo. «Él me lo dijo. Dijo que su mamá era tu hermana, lo que lo hace mi primo. Me mostró una foto de ella». «¿Cuándo lo conociste?», preguntó Daniel, luchando por mantener su voz estable. «En la escuela primero. Estaba observando el patio de recreo», explicó Emily. «Lo vi varias veces. Parecía triste y hambriento como el señor Bigotes. Así que compartí mi almuerzo». La historia del gato de repente tenía sentido. No una mentira completa, sino una versión más segura de la verdad. «Entonces un día me siguió a casa», continuó ella. «Dijo que estaba buscando a su familia porque no tenía ningún otro lugar a donde ir. Cuando le dije que mi apellido era Brooks, me mostró la foto de la tía Meredith. Sus ojos se parecen mucho a los tuyos, papi». Daniel se pasó una mano por el cabello procesando esta revelación. «¿Por qué no me lo dijiste de inmediato?» «Me hizo prometer que no lo haría», dijo Emily, su voz pequeña. «Dijo que los adultos lo enviarían de vuelta, y que era malo allí. Estaba tan asustado, papi».
los adolescentes desaparecidos del refugio. Nathan debe ser uno de ellos. Las vidas profesional y personal de Daniel habían estado colisionando todo el tiempo sin su conocimiento. ¿Cómo se llama Emily? Nathan, confirmó ella. Tiene 17 años. Su cumpleaños es en marzo. Daniel hizo rápidamente el cálculo. Nathan habría nacido después de que Meredith dejara Milwaukee. El momento coincidía con su desaparición de su vida. Necesito encontrarlo, dijo Daniel, levantándose de la mesa. No debería estar afuera en esta tormenta. El alivio lavó el rostro de Emily. ¿No estás enojado? No, cariño. Estoy preocupado por ambos, pero no enojado. Se arrodilló junto a su silla. Pero Emily, deberías habérmelo dicho. Ayudar a alguien es bueno, pero esconderlos no es seguro. Ni para ellos ni para ti. Ella asintió solemnemente. ¿Vas a encontrarlo ahora? Primero necesito aprender más sobre él. Daniel miró el reloj. Casi medianoche. ¿Y tú? Necesitas dormir. Continuaremos esto por la mañana. Después de arropar a Emily, revisando 2 veces que su ventana estuviera cerrada, Daniel se retiró a su oficina en casa. Dormir era imposible ahora. En cambio, comenzó a buscar información sobre el hijo de su hermana. Los registros del condado lo confirmaron. Nathan Brooks, nacido de Meredith Brooks hace 17 años en Chicago. Padre desconocido. Después de que las luchas de Meredith con la salud mental empeoraran, Nathan entró en cuidado de acogida a los 7 años. El archivo detallaba una infancia pasada entre 5 diferentes hogares de acogida con notas sobre dificultades de adaptación y comportamiento retraído, pero sin historial de violencia o conducta peligrosa. Solo un niño tranquilo que nunca perteneció completamente a ningún lugar. La entrada más reciente mostraba que Nathan había sido colocado en un hogar grupal después de superar la edad para el cuidado de acogida tradicional, pero había dejado la instalación hace 3 semanas, justo cuando el comportamiento de Emily comenzó a cambiar. Daniel se reclinó en su silla, emociones combatiendo dentro de él. Como oficial de policía, sabía que albergar a un fugitivo iba contra la ley. Como un tío que había fallado en estar ahí para su hermana, el peso de la responsabilidad se sentía aplastante. A la mañana siguiente, Daniel llamó a Grace Sullivan y Jessica Ramírez, pidiéndoles que se reunieran con él en una cafetería cerca de la comisaría. Necesitaba aliados, personas en las que pudiera confiar con esta delicada situación. Necesito su ayuda con algo complicado, les dijo cuando llegaron, vapor elevándose de sus tazas de café. Involucra a mi familia y potencialmente mi carrera. Mientras explicaba la situación, los instintos policiales de 1900. Jessica visiblemente batallaban con su lealtad de amistad. Daniel, ¿conoces el protocolo aquí? Lo sé, reconoció. Pero esto no se trata solo del protocolo. Se trata de mi sobrino, el hijo de Meredith, que ha sido fallado por el sistema que debía protegerlo. Grace, con sus años de experiencia en servicios familiares, escuchó pensativamente. Hay opciones que no involucran enviarlo de vuelta a la misma situación, pero primero necesitamos encontrarlo y asegurarnos de que esté a salvo. Jessica asintió lentamente. Puedo ayudar con esa parte al menos, no oficialmente. Gracias, dijo. Daniel, gratitud lavándolo. No sé cuál es la respuesta correcta todavía, pero sé que no puedo darle la espalda. No como lo hice con Meredith. Grace colocó su mano en su hombro. Lo estás intentando, Daniel. Eso cuenta más de lo que crees. Por primera vez en semanas, Daniel sintió un destello de esperanza. Cualquiera que fuera lo que sucediera a continuación, no lo estaba enfrentando solo. La tormenta finalmente se calmó, dejando Milwaukee enterrada bajo 18 pulgadas de nieve. Las escuelas anunciaron un cierre de 2 días, dándole a Daniel un tiempo inesperado con Emily y una oportunidad para aprender más sobre Nathan. Esa mañana, Daniel extendió varias hojas de papel en blanco sobre la mesa de la cocina. Emily, ¿puedes mostrarme cómo se ve Nathan? Emily asintió ansiosamente,
feliz de finalmente compartir su secreto abiertamente. Trabajó diligentemente con sus lápices de colores, su pequeña lengua asomándose en concentración. Después de 20 minutos, empujó un dibujo hacia él. El boceto mostraba a un adolescente delgado con cabello oscuro despeinado y, tal como Emily había dicho, los inconfundibles ojos de la familia Brooks. El parecido con Meredith era sorprendente, como mirar a un fantasma de su pasado. «Esto es realmente bueno, dijo Daniel suavemente. «¿Puedes decirme cuándo sueles verlo?» «A veces por la noche cuando estás trabajando», explicó Emily. «Golpea mi ventana 3 veces y le doy comida. Pero nunca entra», añadió apresuradamente. Dijo que eso estaría mal sin permiso. Daniel sintió una ola conflictiva de preocupación y alivio ante esta pequeña evidencia de los límites morales de Nathan. ¿Dónde se queda cuando no está aquí? Emily se encogió de hombros. «No me dice todo, pero creo que a veces en el cobertizo del jardín o en la vieja casa club en el bosque de Harper». Daniel recordó la casa club, una estructura deteriorada de su propia infancia, abandonada hace mucho por los niños del vecindario. No un lugar donde nadie debería estar quedándose en invierno. ¿Qué más te ha contado sobre sí mismo? Le gusta dibujar como a mí, dijo Emily orgullosamente. Y sabe mucho sobre estrellas y planetas. Dijo que donde solía vivir, podía ver las estrellas muy claras por la noche. Cada detalle pintaba una imagen más completa de este chico que era familia, pero un extraño. Un chico que, a pesar de sus circunstancias, había mostrado amabilidad y moderación con Emily. «Emily», dijo Daniel suavemente, «necesito que me prometas algo. Si Nathan viene mientras no estoy aquí, dile que quiero ayudar. Dile que ya no necesita huir». Los ojos de Emily se agrandaron. «¿No lo harás volver?» «Prometo que haré todo lo que pueda para encontrar la mejor solución para él», respondió Daniel cuidadosamente. «Pero esconderse y huir no es seguro para él, especialmente en invierno». Emily consideró esto. Luego asintió solemnemente. «Lo prometo». Esa tarde, Daniel se acercó al dibujo de Emily con cautela, haciendo preguntas suaves sobre dónde había visto a la persona en su dibujo. Ella reveló solo que él necesita ayuda, y le había hecho prometer no contarle a nadie sobre él. «Algunas promesas están destinadas a mantenernos a salvo», explicó Daniel, «pero otras podrían realmente poner a las personas en peligro, incluso cuando pensamos que estamos ayudando». «¿Cómo cuáles?», preguntó Emily. «Como si alguien está enfermo y necesita medicina, o tiene mucho frío y necesita un refugio adecuado. Mantener su secreto podría parecer amable, pero conseguirles ayuda real es más amable». El entendimiento amaneció en los ojos de Emily. «¿Es por eso que eres policía? ¿Para ayudar a las personas que necesitan ayuda real?» «Exactamente», sonrió Daniel. «Y es por eso que necesito que seas valiente ahora, y me cuentes más sobre este chico». Después de su charla, Emily reveló que había estado dejando comida en el cobertizo de su patio trasero para alguien que es familia, pero aún no lo sabe. La frase se aferró al corazón de Daniel. Cuán perdido debe sentirse Nathan, buscando conexiones con una familia que nunca había conocido. Esa noche, Daniel estaba en su patio trasero con 2 cámaras de seguridad en sus manos. Su entrenamiento policial le decía que este era el movimiento correcto: monitorear, recopilar información, establecer hechos. Pero algo más, quizás sus propios recuerdos de sentirse observado y juzgado durante sus turbulentos años adolescentes, lo hizo dudar. Miró hacia la casa, hacia la ventana de 1900 en Emily, donde podría estar observando. Su hogar se había convertido en un lugar donde la confianza era tenue, donde sentía la necesidad de vigilar a su propia hija. El peso de esa contradicción se asentó pesadamente en su pecho. Aún así, se recordó, esto ya no se trataba solo de Emily. También se trataba de Nathan, un chico que necesitaba ayuda, incluso si no sabía cómo pedirla adecuadamente. Con un suspiro, Daniel comenzó a montar la primera cámara,
apuntándola hacia el cobertizo y el camino que conducía desde el bosque, más allá de su cerca. La primera prueba de su compromiso de ayudar a Minoren Nathan sería encontrarlo. La prueba más difícil sería decidir qué hacer después. Las imágenes de la cámara de seguridad revelaron más de lo que Daniel había anticipado. A las 2:17 a.m., mientras dormitaba inquieto en el sofá, el sensor de movimiento activó una alerta en su teléfono. Medio dormido, observó cómo una figura delgada con una chaqueta oscura se acercaba cautelosamente al cobertizo. Daniel se incorporó, repentinamente completamente despierto. El adolescente se movía con la cautela de alguien acostumbrado a no ser bienvenido. Cuando se volvió brevemente hacia la cámara, Daniel obtuvo una vista clara de su rostro. «No puede ser», susurró Daniel, sacudiendo la cabeza en negación. Pero luego el chico se volvió más completamente, y algo en esos ojos desencadenó un recuerdo de Meredith, diciendo: «Los ojos de los Brooks no mienten. Es lo único que papá nos dio que vale la pena conservar». No había duda. Este era Nathan, su sobrino, el hijo de Meredith. Daniel observó cómo Nathan recogía la comida que Emily había dejado. Luego se detenía para dejar algo a cambio. Un trozo de papel doblado escondido bajo una roca. Toda la interacción tomó menos de 2 minutos antes de que desapareciera de nuevo en la oscuridad. Luchando contra el impulso de correr afuera, Daniel se obligó a pensar estratégicamente. Sorprender al chico solo lo enviaría corriendo. En cambio, esperó hasta la mañana para revisar el cobertizo. La nota que Nathan había dejado era un simple boceto. El unicornio de peluche favorito de Emily, dibujado con notable habilidad, con «gracias» escrito debajo. Daniel lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su bolsillo, evidencia de una conexión que trascendía sus circunstancias inusuales. En el desayuno, le mostró a Emily las imágenes. «Vino anoche», dijo Daniel suavemente. «Te dejó algo». Los ojos de Emily se iluminaron cuando vio el dibujo. «Recuerda todo lo que le digo», dijo orgullosamente. Le mostré a brillitos a través de la ventana una vez. «Emily», preguntó Daniel cuidadosamente, «¿cómo te diste cuenta por primera vez de quién era?» Ella revolvió su cereal pensativamente. «Lo vi observando nuestra escuela varias veces. Se veía triste y hambriento, así que compartí mi almuerzo. Un día le dije mi nombre, y se quedó muy callado. Luego preguntó si mi papá era Daniel Brooks. Cuando dije que sí, me mostró una vieja foto de una señora que, dijo, era su mamá. ¿Y reconociste que era la tía Meredith?» Emily asintió. «Por las fotos en tu cajón. Y sus ojos se parecen mucho a las fotos de la tía Meredith, justo como los tuyos y los míos». Mediante investigación adicional, Daniel confirmó lo que Emily había juntado, a través de la intuición de May Anthony, una niña. Los registros mostraban que Nathan había dejado recientemente su último lugar de acogida, llevando consigo solo algunos objetos personales, incluyendo, aparentemente, una fotografía de Meredith. El descubrimiento más sorprendente llegó cuando Daniel encontró la mochila de Nathan, cuidadosamente escondida en el cobertizo del jardín. Dentro, había una gastada libreta de direcciones, la letra manuscrita de Meredith en las páginas desgastadas, con la antigua dirección de Daniel circulada. También dentro estaban los recipientes de almuerzo desaparecidos de Emily, cada uno lavado, cuidadosamente y apilado. Esta no era una historia de intrusión o amenaza, se dio cuenta Daniel. Esta era una historia de un chico perdido tratando de encontrar su camino de regreso a una familia que nunca había conocido. La pregunta ahora era cómo ayudarlo sin romper su frágil confianza o alejarlo. Más. Daniel enfrentó el dilema ético más desafiante de su carrera. Reportar oficialmente la situación de Nathan probablemente lo enviaría de vuelta a un sistema que ya le había fallado múltiples veces. Pero no reportarlo violaba su deber jurado como oficial de policía, un deber que había definido su identidad por más de una década. «¿Cuál es lo correcto aquí?», preguntó a Grace durante una reunión urgente en su oficina. «El sistema está diseñado para proteger a los niños», dijo Grace cuidadosamente. «Pero a veces se queda corto, especialmente con adolescentes mayores.
Nathan tiene casi 18 años. El apoyo disponible para él es limitado. Jessica, que se había unido a ellos, se inclinó hacia adelante. Daniel, entiendo tu conexión personal, pero necesitas considerar tu carrera, tu responsabilidad hacia Emily. Mi responsabilidad hacia Emily incluye enseñarle que la familia importa, respondió Daniel, una nueva determinación fortaleciendo su voz. Nathan es su primo, es mi sobrino. Meredith habría querido que lo ayudara. Después de horas de discusión, Daniel tomó su decisión. Solicitó permiso familiar de emergencia del departamento. La primera vez que se había tomado. Más de unos pocos días libres desde que se unió a la fuerza. Necesito concentrarme en asuntos familiares, le dijo al jefe Williams, eligiendo sus palabras cuidadosamente. El jefe lo estudió con preocupación. ¿Todo bien con Emily? Es complicado, admitió Daniel, pero lo estoy manejando. En casa, Daniel comenzó a transformar su habitación de repuesto, utilizada durante mucho tiempo para almacenamiento, en un espacio para Nathan. Empacó cuidadosamente cajas de pertenencias de Claire, que nunca había tenido el valor de clasificar, encontrando una curación inesperada en el proceso de hacer espacio para alguien nuevo. Del armario, recuperó su preciada camiseta de fútbol de la escuela secundaria, MVP del juego del campeonato estatal, el momento en que se había sentido más valioso, más visto. Hizo una pausa, sosteniendo la tela entre sus dedos, antes de colocarla doblada sobre la cama, recién hecha, un gesto de bienvenida, de pertenencia. Emily observaba desde la puerta, sus ojos muy abiertos. ¿Esto es realmente para Nathan? Sí, asintió Daniel. Todos merecen un lugar seguro para dormir. ¿Se quedará para siempre? No lo sé, respondió Daniel honestamente. Pero podemos ofrecerle un lugar mientras descubrimos las cosas juntos. Esa noche se prepararon para acercarse a Nathan directamente. Daniel escribió una carta explicando quién era, expresando su deseo de ayudar y asegurando a Nathan que no estaba en problemas. Emily dibujó un retrato de su familia, añadiendo una figura alta que etiquetó como Primo Nathan. Colocaron estos en el cobertizo, junto con comida caliente y un teléfono prepago con el número de Daniel programado. Luego esperaron. Pasaron horas sin señal de Nathan. A medianoche, Daniel revisó las imágenes de seguridad y vio que alguien había tomado los artículos del cobertizo. La esperanza surgió a través de él, hasta que notó una hoja de papel dejada atrás. La nota, escrita con letra cuidadosa, decía: «Gracias por su amabilidad. Emily ha sido mi única amiga. Nunca quise causar problemas. Es mejor si me voy. Por favor, no me busquen». El corazón de Daniel se hundió mientras mostraba la nota a Emily a la mañana siguiente. «Tiene miedo», dijo ella con la simple claridad de una niña. «Piensa que nos mantiene a salvo al irse». «¿De qué?», se preguntó Daniel en voz alta. Emily consideró esto. «Quizás de tener que elegir entre tu trabajo y ayudarlo. Te escuché hablando con la señorita Jessica. Su percepción lo sorprendió. Eres demasiado inteligente a veces, ¿sabes? De tal palo, tal astilla», respondió Emily, repitiendo la frase favorita de Claire. Esa tarde, Daniel tomó la decisión más difícil de su vida. Solicitó oficialmente una licencia prolongada del Departamento de Policía, sabiendo que podría costarle finalmente su posición. Luego él y Emily comenzaron a colocar simples volantes por el vecindario. Reunión familiar, con la foto de Meredith y un número de contacto. ¿Es esto lo correcto?, preguntó Daniel, observando a Mina Wesentusens. Emily pegar otro volante. Mamá pensaría que sí, dijo Emily confiadamente. Y también la tía Meredith. Mientras trabajaban, la nieve comenzó a caer nuevamente, suavemente esta vez, no la furiosa tormenta de días atrás. Daniel miró hacia el cielo gris, preguntándose dónde Nathan estaba buscando refugio y esperando que el mensaje de alguna manera llegara a él. Ya no tienes que huir, tienes una familia esperando. Pasaron días sin señal de Nathan. El implacable invierno de Milwaukee se profundizó.
las temperaturas cayendo a niveles peligrosos. Cada mañana, Daniel revisaba las imágenes de seguridad, encontrando solo marcos vacíos y nieve acumulándose. Cada noche, Emily dejaba su luz de noche de unicornio encendida en su ventana, un faro de esperanza que parecía cada vez más fútil. ¿Y si nunca regresa?, preguntó Emily una noche mientras Daniel la arropaba. La preocupación en su voz reflejaba el miedo creciendo en su propio corazón. «Seguimos intentando», le aseguró Daniel, aunque su confianza estaba vacilando. «A veces las personas necesitan saber que no te estás rindiendo con ellas». Pero en privado, las preocupaciones de Daniel se multiplicaron. La tormenta había transformado Milwaukee en un paisaje congelado, hostil para cualquiera sin refugio adecuado. Su experiencia policial le decía exactamente cuán peligrosas podían ser estas condiciones para alguien viviendo a la intemperie. Sus ahorros disminuían mientras permanecía de licencia del trabajo. Las llamadas desde la comisaría se volvieron menos frecuentes, una indicación sutil de que su posición podría no estar esperando mucho más. La tensión financiera se sumaba a sus preocupaciones, pero cada vez que consideraba volver al trabajo, recordaba la nota de Nathan y la fe inquebrantable de Emily. «Es familia», diría ella cada vez que la duda cruzaba su rostro. Y la familia no se rinde. 2 semanas después de la desaparición de Nathan, Daniel amplió su búsqueda, conduciendo por vecindarios cerca de la escuela de Emily, revisando edificios abandonados y hablando con trabajadores de alcance para personas sin hogar. Distribuyó volantes con la descripción de Nathan, omitiendo cuidadosamente cualquier mención de él siendo un fugitivo, y su información de contacto. Emily se volvió retraída, culpándose a sí misma. «Si te hubiera contado antes sobre él, tal vez estaría aquí ahora», dijo una noche, lágrimas corriendo por su rostro. «Esto no es tu culpa», insistió Daniel, acercándola. «Hiciste todo bien. Mostraste amabilidad cuando más la necesitaba». Esa noche, el viento aullaba alrededor de su casa como una manifestación física del tormento interior de Daniel. La constante preocupación por Nathan había comenzado a pasar factura. Círculos oscuros bajo sus ojos, pérdida de peso, la constante verificación de su teléfono. Todo lo demás en su vida había sido puesto en espera para esta búsqueda que parecía cada vez más desesperanzadora. Entonces, justo cuando Daniel estaba a punto de rendirse por la noche, sonó su teléfono. Un número desconocido. «¿Sargento Brooks?», preguntó una voz que no reconocía. «Soy Daniel», corrigió, corazón acelerado. «Soy Mike del centro comunitario del lado sur. Tenemos a un adolescente aquí que vino del frío». No quiso dar su nombre, pero llevaba uno de sus volantes. «¿Todavía está allí?», preguntó Daniel, ya alcanzando su abrigo. «No, se fue cuando mencionamos llamar al número en el volante, pero podría no haber ido lejos. Está brutal ahí fuera esta noche». Daniel le agradeció e inmediatamente despertó a Emily. «Necesito salir un rato», explicó, ayudándola con su abrigo. «La señora Finch se quedará contigo». «¿Encontraste a Nathan?», preguntó esperanzada, el sueño aún nublando sus ojos. «Tal vez», dijo Daniel, no queriendo crear falsas esperanzas, «pero necesito verificar». Después de dejar a Emily con la señora Finch, Daniel condujo al centro comunitario, sus faros cortando a través de la nieve arremolinada. Las calles estaban casi vacías, la ciudad acurrucada en el interior contra la noche helada. El personal del centro comunitario solo pudo decirle que el chico había estado allí brevemente, el tiempo suficiente para calentarse y aceptar una taza de chocolate caliente antes de desaparecer nuevamente cuando mencionaron llamar al número en el volante. «¿En qué dirección fue?», preguntó Daniel desesperadamente. «Hacia el norte, creo», le dijo el gerente nocturno. Vistiendo una chaqueta azul oscuro, se veía bastante gastada. Daniel condujo lentamente por las calles circundantes, sus ojos escaneando cada callejón, cada entrada donde alguien podría buscar refugio. Nada. Como última esperanza, se dirigió hacia casa,
preguntándose si Nathan podría haberse dirigido allí después de darse cuenta de quién lo estaba buscando. La nieve estaba cayendo más fuerte ahora, oscureciendo su visión y cubriendo cualquier rastro. Pero mientras Daniel entraba en su camino de entrada, sus faros captaron algo, débiles huellas en la nieve fresca, conduciendo alrededor del lado de la casa hacia su patio trasero. Con el corazón en la garganta, Daniel siguió las huellas, observando cómo desaparecían y reaparecían en la nieve arremolinada, como las conexiones fragmentadas de su familia, visibles por momentos, luego ocultas, pero siempre continuando hacia adelante. Daniel siguió las huellas a través de la nieve cada vez más profunda, su aliento formando nubes en el aire helado. Las huellas conducían directamente al cobertizo del jardín, el primer lugar donde Emily había dejado comida para Nathan. Se acercó lentamente, no queriendo sobresaltar al chico si estaba adentro. La puerta del cobertizo estaba cerrada, pero una fina línea de sombra en su base sugería que alguien había perturbado la nieve recientemente. «Nathan», llamó Daniel suavemente, su voz apenas llegando por encima del viento. «Soy Daniel Brooks, el hermano de Meredith, el papá de Emily». Ninguna respuesta vino desde dentro del cobertizo. «No estoy aquí como oficial de policía», continuó Daniel. «Estoy aquí como tu tío. Hemos estado buscándote». El silencio se extendió entre sus palabras y el cobertizo. Entonces, casi imperceptiblemente, la puerta crujió abriéndose una pulgada. Daniel podía distinguir una parte de un rostro, un ojo. Inconfundiblemente un ojo Brooks, mirándolo cautelosamente. «No voy a volver», dijo una voz ronca. «No te estoy pidiendo que lo hagas», respondió Daniel, «pero está helando aquí afuera. Por favor, solo ven dentro de la casa donde hace calor, sin presión, sin preguntas, solo calor y comida». La sentó. Puerta se abrió un poco más. Nathan estaba allí, delgado y temblando en una chaqueta demasiado ligera para el invierno de Wisconsin. Su cabello oscuro estaba cubierto de nieve, su rostro pálido por el frío. A los 17 años, parecía tanto mayor que su edad como desgarradoramente joven. «Emily», preguntó, su voz quebrándose. «Está en lo de la vecina. Ha estado preocupada por ti. Ambos lo hemos estado». Nathan dudó, sopesando sus opciones, instintos de supervivencia luchando contra la desesperada necesidad humana de conexión. «Solo por esta noche», finalmente dijo. «Luego me iré». «Esa es tu elección», acordó Daniel, retrocediendo para darle espacio. «Esta noche es todo lo que estoy pidiendo por ahora». Dentro de la casa, Daniel se movió deliberadamente, manteniendo sus acciones transparentes y no amenazantes. Le mostró a Nathan el baño donde podía calentarse, proporcionó una toalla limpia y algo de su propia ropa que podría quedarle. Cuando Nathan emergió, viéndose ligeramente menos congelado pero todavía cauteloso, Daniel tenía chocolate caliente esperando, el mismo consuelo que siempre ofrecía a Emily después de días difíciles. El dibujo de Emily de su familia yacía sobre la mesa donde Nathan podía verlo. Las manos de Nathan temblaron ligeramente mientras recogía la taza. «¿Por qué me buscaste?». En lugar de responder inmediatamente, Daniel se sentó en el suelo, su espalda contra los gabinetes de la cocina. No en la mesa donde su autoridad se mantendría, sino al nivel de Nathan. Se quitó su reloj, su teléfono, dejando de lado los accesorios de su mundo adulto. «Porque eres familia», dijo simplemente. «Y ya perdí el contacto con tu madre. No quería cometer el mismo error 2 veces». Nathan lo estudió, la cautela dando paso a algo como curiosidad. «Encontré su vieja agenda de direcciones», explicó. «Tu nombre estaba circulado. Cuando descubrí que vivías aquí», se encogió de hombros. «Solo quería ver cómo se veía una familia. ¿Por qué no viniste simplemente a la puerta?». La risa de Nathan fue hueca más allá de sus años. «¿Un adolescente fugitivo apareciendo reclamando ser pariente? Eso nunca termina bien para el adolescente». Daniel asintió entendiendo. «Así que observaste desde la distancia, hasta que Emily te encontró».
Ella simplemente me dio su almuerzo, dijo Nathan, maravilla suavizando su voz, sin preguntas. Luego, siguió haciéndolo. Nadie ha sido amable así en mucho tiempo. A la mañana siguiente, Emily irrumpió por la puerta principal, deteniéndose en seco cuando vio a Nathan en la mesa de la cocina. Su rostro floreció con alegría mientras corría a abrazarlo, toda precaución olvidada. «¿Volviste?», exclamó. «Solo por un rato», dijo Nathan, pero su pequeña sonrisa lo traicionó. Durante los días siguientes, ese rato se extendió a semanas. Daniel utilizó sus conexiones de aplicación de la ley constructivamente, trabajando con Grace para establecer tutela temporal mientras navegaban las complejidades legales de la situación de Nathan. La habitación de repuesto se convirtió en la habitación de Nathan. La camiseta de la escuela secundaria fue acompañada por libros, bocetos y lentamente, cautelosamente, pertenencias personales que sugerían permanencia. Para la primavera, su familia se había transformado. Daniel encontró una nueva posición en la división de alcance comunitario del departamento de policía. Nathan se inscribió en la escuela secundaria local, sus talentos artísticos floreciendo con estímulo. Juntos con Emily, crearon un programa de fin de semana en el centro comunitario. Un espacio seguro donde las familias podían reunirse para comidas y apoyo. En el primer aniversario de la llegada de Nathan, Emily les presentó a ambos dibujos, su retrato familiar ahora completo. «¿Sabes lo que mamá diría?», le dijo a Daniel, sus ojos brillantes con certeza. Daniel sonrió, envolviendo un brazo alrededor de cada uno de ellos. A veces, no son las reglas que seguimos, sino los corazones que escuchamos los que nos llevan a casa.